que debemos de estarlo trabajando con más énfasis en todo este tiempo. Por lo tanto, necesitamos ir formándonos e informándonos y desarrollando nuevas expectativas en cuanto a este tema. Muy bien, buenos días, reiterarles y vamos a ir dando inicio a este tema. Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda? Reiterarles, yo soy la licenciada Nieves Pedroso Zambrana, es la que les va a acompañar en este módulo. Si no hay dudas, entonces vamos a ir dando nuestro inicio al contenido que se va a ir desarrollando en este módulo. Vamos a compartir la pantalla. Y ya vamos a ir viendo algunos contenidos. El desarrollo de este módulo va a ser en 2 fines de semana. Ya están programados en los horarios establecidos y vamos a ir desarrollando de una manera de lo específico, de lo general a llegar a algo más específico que vamos a hacer ya en la instancia productiva, ¿no? En este primer día vamos a ir desarrollando un componente más que todo conceptual, un componente informativo, referente acerca de la importancia más que todo del medio ambiente en la educación. La segunda parte ya vamos a ver el aspecto más legal, el marco jurídico. En una tercera instancia ya vamos a ir viendo lo que es específicamente ya en el área técnica y finalmente vamos a ir viendo ya cómo podemos aplicar todo este conocimiento en un ámbito productivo. Entonces, ese sería el desarrollo del contenido que vamos a ir ejecutando en estas sesiones, en este desarrollo de este módulo. Así que vamos viendo, uno, la importancia acerca del medio ambiente en la educación. Mm, Vamos viendo. ¿Qué nos dice? Que los seres humanos siempre hemos ido interactuando y modificando el medio ambiente. Es decir, que los problemas ambientales no son un fenómeno nuevo, aunque siempre han ido existiendo problemas ambientales, ¿no? Lo preocupante es que en los últimos tiempos, como sabemos bien y lo vivimos en las noticias y hasta en el quehacer diario en nuestros lugares donde nosotros vivimos, se han ido acelerando y se han ido masificando. Por lo tanto, existen ahora las repercusiones de esta poca cuidado ambiental que hemos venido dando desde muchas épocas atrás, ¿no? La educación ambiental es un proceso en el cual que busca primeramente formar individuos, las comunidades y las organizaciones, ¿no? Ya ser conscientes y responsables de su entorno ecológico. ¿Para qué? Para dotarles de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para entender y resolver los problemas ambientales de su comunidad. Nosotros a veces pensamos que tenemos que imaginarnos qué cosas está pasando en el exterior o qué cosas está pasando en otros países, ¿no? Vemos en muchas noticias, ahorita, por ejemplo, que está habiendo sequías, que está habiendo inundaciones, que está habiendo tornados, pero no nos imaginamos que a veces no nos va a llegar, pero lastimosamente está habiendo ya la repercusión, los efectos de estos cambios climáticos, los cuales están haciendo problemas ambientales, no solamente de un lugar, no solamente de un sector. Ahora tenemos que hablar hasta desde nuestra comunidad, ¿no? Porque a veces en el área rural, por ejemplo, se está sintiendo más todavía este impacto, estos cambios. Entonces, ¿por qué es lo importante el medio ambiente en la educación? Hablar del medio ambiente en la educación, porque como bien nos dice, la educación ambiental ahora no se limita a las aulas, sino que también se extiende a los diferentes ámbitos de la sociedad, desde los hogares hasta las empresas. Y también tenemos que hablar pasando por las instituciones educativas y las organizaciones no gubernamentales. Y todos debemos jugar un papel activo en la sensibilización ambiental, porque más que problemas ambientales, podemos hablar de una crisis ambiental, ¿no? Que esto tiene efectos globales.
Y en esta crisis debemos nosotros encontrar ya soluciones, pero ya no soluciones de concientización, sino soluciones innovadoras que reinventen nuestra manera de entender y relacionarlos con el ambiente. A través de que vamos a hacer toda esta concientización, bueno, todos estos cambios, soluciones innovadoras, a través de esta que se forma y a través de esta importancia que nosotros le vamos a empezar a darle a lo que es la importancia al medio ambiente en la educación, se busca que nosotros empecemos a fomentar una relación armoniosa entre las personas y su entorno. Promoviendo que vamos a ir promoviendo prácticas sostenibles que contribuyan a la preservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y la protección de los ecosistemas. Además, vamos a ir también viendo primero qué es la educación ambiental. Dentro del concepto, hay muchos conceptos en los cuales nos podemos ir basando, ¿no? El concepto que más me parece el más completo es el que menciona que el medio ambiente indica que es la unión de elementos, ¿no? Que son la naturaleza, la vida, la sociedad, la cultura y todos aquellos creados a partir de ellos, ¿no? Y que se dan en un tiempo determinado, en un espacio determinado. ¿A qué se refiere este concepto? Nos habla de que nosotros no solamente tenemos que pensar en la naturaleza y la sociedad, o la naturaleza y el medio. Tenemos que hablar de que es una unión fundamental, y al decir que es una unión, estaríamos afirmando que hay un vínculo entre la naturaleza. Sin naturaleza no hay vida, y sin vida no hay sociedad, y sin sociedad no hay cultura, ¿no? Entonces existe un enraizamiento entre todos estos elementos, que si uno de ellos empieza a tener, como en este momento, ¿no? La naturaleza empieza a tener ciertas falencias, empieza a tener ciertos efectos de lo que estamos nosotros haciendo, va a afectar en todos estos aspectos, ¿no? En todos estos elementos, porque también tenemos que hablar de que cada uno de estos aspectos se han ido dando en un tiempo determinado y en un espacio determinado. Nosotros no nos podemos imaginar que antes, por ejemplo, había una conciencia ambiental, ¿no? Ya se hablaba desde unos inicios de que hay que cuidar el medio ambiente, del reciclaje, pero es que esto empezó en los 80, en los 70, a que nosotros empecemos ya a volcar nuestra imagen, a nuestra visión a lo ambiental. Antes no había esta concientización, ¿no? O sea, pero sí, a la falta de esta previsión es que nosotros ya estamos viendo los efectos en nuestro quehacer diario. Dentro del medio ambiente lo forman los siguientes. ¿Cuáles son esos? Estamos hablando de elementos físicos, químicos, biológicos, sociales y culturales. Todos estos elementos, tanto los que vemos, por ejemplo, una montaña, como los que no vemos, como son a veces las tradiciones, se relacionan entre ellos, ¿no? Y crean las características típicas en las que se desarrolla la vida en un lugar concreto. ¿No? También vemos que algunos de estos factores que crean el medio ambiente, también estamos hablando de las plantas, el suelo, el aire, el clima, y por encima de todos estos está el ser humano. ¿Y qué es el ser humano? El ser humano es el elemento vivo, a lo menos que interviene con más intensidad en el medio ambiente. Primero, el ser humano ha explorado, ¿no? Nosotros siempre hemos sido los que más hemos, y hasta el día de hoy, ¿no? Seguimos buscando qué más hay debajo del mar, qué más hay en los polos. Siempre estamos explorando, hemos ido buscando nuevos elementos dentro de lo que es el medio.
Pero todos estos elementos han sido recursos que se han ido usando, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar nuestro bienestar. Y obviamente que finalmente lo hemos hecho para modificando, para que tengamos una vida más cómoda. ¿En qué comodidad? En el aspecto de que podemos empezar a crear una vida más adecuada. Hemos buscado cómo tener las mejores condiciones, hemos buscado cómo tener la mejor eh, perspectiva de una realidad en base a una necesidad de cada uno de nosotros, ¿no? Pero también no nos hemos dado cuenta que al ir subsanando o ir acomodando nuestras necesidades a estos aspectos, eh, más que todo individuales o comunitarios, también hemos ido afectando de forma negativa el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, hemos ido acabando con muchos de los recursos que antes habían y que no nos preocupábamos porque se terminen, ¿no? Hablábamos de recursos renovables y los no renovables, pero ahora ya estamos viendo que hasta esos recursos que nosotros pensábamos que iban a tener, que iban a estar ahí por siempre, ya estamos viendo hasta en que nos van a escasear algunas de las películas que nosotros veíamos, como las películas donde se peleaban por el agua, y nosotros, bueno, no nos imaginábamos que algún momento iba a pasar. Y ahora verlo en la realidad, ya estar viendo que el agua se está escaseando, que los lagos se están secando, que ríos ya están sumamente contaminados, llenos de químicos, minerales, nos estamos viendo en una necesidad ya de ver que nos está afectando de forma negativa y especialmente al medio ambiente, todo lo que es este problema, esta necesidad. Por esa razón es tan importante ahora crear una conciencia, ¿no? Por eso también es ahora hablar del medio ambiente como esa unión de los elementos. Es importante fortalecer que no todos los elementos de la naturaleza son los únicos que están entrelazados entre el agua, la tierra, los elementos físicos, químicos, no, sino que también todo lo que nosotros podemos ver y lo que no podemos ver también están relacionados. Mm, Vamos un poco viendo acerca también de las funciones y los objetivos de la educación ambiental. Más que todo vamos a irnos refiriendo a que dentro de las funciones de la educación ambiental, a veces nosotros lo vemos más que una sola información, ¿no? La educación ambiental nos dice que es más que solo información sobre el ambiente. La educación ambiental. ¿Y cuál sería la gran diferencia entre lo que es la educación ambiental y la información sobre el ambiente? Vamos a ir haciendo en este cuadro comparativo una relación que a ustedes les va a permitir eh, identificar cuándo hablamos de educación ambiental y cuándo solamente nosotros queremos informar sobre el ambiente, ¿no? Por ejemplo, la educación ambiental nos dice que primero aumenta la conciencia, ¿no? Y es el conocimiento sobre temáticas ambientales. Mientras que hablar solamente de una información sobre el ambiente solo nos informa sobre hechos y opiniones relacionadas a temáticas ambientales. Entonces, la educación ambiental no solamente es informar sobre estos hechos, ¿no? Es incrementar los conocimientos, es agarrarlo de manera científica, de manera técnica y de manera investigativa. Otra función de la educación ambiental nos dice que es que él enseña a los individuos a pensar de manera crítica. Y la información sobre el ambiente no siempre enseña a los individuos a pensar de manera crítica. ¿Qué nos quiere decir esto? De que si cuando nosotros hablamos de educación tenemos que generar este propósito, ¿no? Que es el de hacer una crítica, una autocrítica a nosotros mismos como sociedad, como personas, como seres humanos, donde nos identifiquemos y analicemos, reflexionemos qué es
qué hemos hecho nosotros o qué hemos venido haciendo durante todas estas generaciones para que tengamos estos resultados y estos efectos en el medio ambiente. Y la información a veces nos llega como lo que vemos en la tele, ¿no? Bueno, a veces algunos ya ni queremos ver la tele. Cuando hablamos de medio ambiente, a veces es lo que menos nos afecta a veces ya, ¿no? Porque vemos los chaqueos aquí en Santa Cruz, por ejemplo, o los chaqueos, las quemas, cada año van incrementándose estadísticamente. Vamos que al inicio era un porcentaje mínimo el que teníamos los chaqueos, pero este último ya se han incrementado en millones, miles de hectáreas que se han ido consumiendo con el fuego, ¿no? Pero entonces ahora, y todos los días vemos en las noticias, son 4.000 focos de fuego, son 4.000 menos que ahora, ¿no? O ya se han reducido a 3, o ya estamos en 4, pero es que no podemos seguir brindando a eso solamente una información sobre el medio ambiente. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos todas estas noticias? A veces nos desensibilizamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que ya una noticia tan normal y cotidiana que decimos, bueno, ya ni nos asombramos ni nos apenamos, ¿no? Por eso nos dice que la educación ambiental es más que todo que nosotros tenemos que empezar a enseñar a la gente o a nuestros individuos de manera crítica, reflexiva, que ya no solamente nos pongamos a buscar estadísticas de cuántos son y cómo estamos, sino tenemos que buscar el qué va a pasar después de estas quemas, cómo nos va a afectar, qué soluciones podemos brindar, todos estos aspectos que nos tenemos que ir tomando en cuenta. Y eso nos enseña la educación ambiental. También nos dice que mejora las habilidades para resolver problemas y tomar decisiones. Si nosotros vamos a empezar a enseñar a los individuos a pensar de manera crítica, claro que el efecto va a ser que vamos a mejorar las habilidades para resolver problemas y empezar a tomar decisiones. No solamente esperar decisiones de las instituciones, sino generar estas redes de apoyo entre todos, ¿no? En una sociedad en conjunto, aliados y en una alianza de conservación más que todo y de generar habilidades para resolver e ir resolviendo estos problemas. Mientras que cuando hablamos de una información sobre el medio ambiente, no siempre nos mejora las habilidades para resolver problemas. Como les digo, a veces genera más que todo una desensibilización, ¿no? O a veces hasta una invisibilización ya de lo que está pasando realmente en el medio ambiente. Lo vemos como que eh, unos parches solamente unos parches de solución a algunas situaciones que realmente deberían de preocuparnos. Y además, la educación ambiental no defiende una opinión particular. Eso es lo más importante, ¿no? Al decir que no defiende una opinión particular, es que no nos olvidemos que también esto del cuidado del medio ambiente o hablar del medio, estamos hablando de un aspecto económico, ¿no? Al hablar de un aspecto económico, estamos hablando política. ¿Por qué? Porque en la política también no nos olvidemos que está eh, inmerso lo que son algunas necesidades de ciertos como podríamos de ciertos áreas que necesitan de este apoyo, ¿no? De un apoyo en el cual nos hagamos, como quien dice, una vista que no nos interese mucho el hablar del medio ambiente, porque suponemos que estamos en un cierto momento, en un cierto lugar, en un cierto espacio, y después no nos va a afectar. ¿Por qué? Buscando solamente los intereses individuales, más que un bienestar de conjunto.
Dentro también de lo que son, vamos a ir viendo un poco los objetivos de la educación ambiental. Estos objetivos de la educación ambiental nos van a propiciar ciertos aspectos en los cuales nosotros tenemos que ir profundizando, porque más que todo el objetivo es principalmente uno crear conciencia, ¿no? Pero al decir crear conciencia, no es solamente informar sobre el medio ambiente. También tenemos que empezar a proporcionar las herramientas adecuadas a las personas y a los grupos sociales para que adquieran mayor sensibilidad y conciencia acerca del medio ambiente y de sus problemas. Al decir proporcionar las herramientas concretas, estamos hablando de que ya no solamente hay que hacer una conciencia, como nos decíamos antes, ¿no? Mediante publicidad, una conciencia mediante reciclaje. No, hay que crear una conciencia donde ya empecemos a propiciar estas herramientas adecuadas. Ya hay que ir un paso más adelante. También tenemos que crear, para proporcionar estas herramientas, tenemos que empezar a crear conocimiento. ¿A qué se refiere crear conocimiento? Es a ayudar a que las personas empiecen a comprender el medio ambiente, ¿no? Empiecen a saber que no solamente el medio ambiente es ese medio natural en el cual ellos viven, también tenemos que empezarles a que comprendan los procesos en los cuales se desarrolla este medio y los problemas a los que se enfrenta y el papel de la humanidad en ellos. También tenemos que empezar al empezar a fomentar en ellos este conocimiento, también vamos a empezar a fomentar va a empezar a desarrollarse lo que son actitudes, ¿no? Estas actitudes nos dicen que van a empezar a fomentar en las personas el aprendizaje de valores sociales. A veces nosotros mismos nos vamos refiriendo y decimos, bueno, la sociedad ya no tiene esos valores. eh, Se están perdiendo los valores, ¿no? Y al perderse estos valores, también estamos viendo que está afectando en la actitud en la cual, cómo la persona toma en cuenta estos, cómo ve ahora el medio ambiente. Entonces, tal vez fomentando nuevamente estas actitudes en las personas, fomentando que dentro del aprendizaje también se vayan fortaleciendo los valores sociales y van a ir generándose nuevamente o con mayor énfasis un interés por el medio ambiente, ¿no? Que los impulsen a participar en su protección y también en su mejora. Vamos viendo que también vamos a fomentar aptitudes. Al decir fomentar aptitudes, estamos hablando que las personas adquieren las aptitudes necesarias para resolver los problemas ambientales. Actitud y aptitud son cosas que van casi juntas, ¿no? Porque primero para tener una actitud hay que empezar a formar en lo que es un valor, en lo que es un interés. ¿Para qué? Para tener esa actitud, esa capacidad necesaria de salir y decir que sí, voy a empezar a pensar de manera crítica, voy a tener una conciencia, voy a tener conocimiento sobre temáticas ambientales y voy a mejorar mis habilidades. ¿Y para qué? Para resolver estos problemas y tomar decisiones, ¿no? También otro objetivo de esta educación ambiental nos habla que es la capacidad para evaluar. Dentro de la capacidad para evaluar, nos menciona que es conseguir que las personas sean capaces de evaluar los programas de educación ambiental y proponer mejoras. No nos olvidemos que durante todo este tiempo han ido viniéndose planteando programas de educación ambiental, ¿no? ¿Se acuerdan de del programa de las 3 Rs, por ejemplo, del reciclaje, de la reutilización? Esos programas de educación ambiental se han ido planteando, pero hay que ver también cuál ha sido ya su impacto, si ha habido realmente un cambio de conciencia, cuáles son los programas que estamos empezando a generar, porque tal vez ahora existen nuevas necesidades de manejo y control de los recursos.
¿Cómo están los gobiernos planteando estas necesidades? ¿Cómo es que se está enfocando realmente desde qué nivel en el área educativa, por ejemplo, ya se está desarrollando un programa de concientización ambiental? También tenemos que aprender, como decíamos, ¿no? A hacer una autocrítica no solamente a nivel local, tendríamos que, bueno, vienen haciendo, ¿no? Unas autocríticas a nivel internacional y hasta a nivel mundial, pero la verdad, tendríamos que nosotros mismos decir si es que estos programas que nosotros nos hemos ido planteando están siendo realmente aceptados y condicionados por la gente, ¿no? Hasta qué punto hemos logrado hacer un cambio, hasta qué punto hemos logrado hacer una mejora. También podemos hablar de otro objetivo que también es la participación. Al hablar de la participación, hablamos de que hay que fomentar a las personas el deseo de participar activamente en la protección del medio ambiente. La participación social es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque como les digo, desde el inicio de la primera infancia ya tendremos que estar hablando de una conciencia, no solamente como hacemos ahora en campañas de cuidado del medio, cuidado del agua, por ejemplo, que es lo que ahora en esta gestión se ha planteado, sino que empezar ya a hacer que ellos sean partícipes de estas nuevas protección del medio ambiente, ¿no? Hasta aquí quisiera escuchar un poco sus opiniones. ¿Cuántos ya estamos en el curso? A ver, ¿ya cuántos ya hemos ingresado? A ver, vamos viendo. ¿Cuántos ya estamos? Muy bien, ya vamos. Quisiera saber la opinión de ustedes en cuanto a lo que estamos viendo ahorita en lo que son los objetivos, en cuanto a lo que estamos viendo en los programas, por ejemplo, en esta autocrítica que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos de una capacidad de evaluarnos en estos programas de educación ambiental. ¿Alguien quiere comentar? Está por ahí, por ejemplo, Licen Macario, que usted lo vi que ingresó desde tempranito, junto con todos. Licen Macario, está Ana Delcy, Elizabeth, Gabriela, Lupe, Marta, está- ¿están por ahí? Marta. Lo que nosotros queremos ir viendo durante todo este tiempo es ir analizando estos programas, ¿no? Eh, claro que los programas los han inculcado también en lo que son las áreas educativas. Dentro de las áreas educativas también estaba normado todo este cuidado ambiental que se tienen que ir desarrollando. ¿Para qué? Para que se vayan fomentando las actitudes y Ana dice que tiene problemas con la... Muy bien, no se preocupe, Ana. Pero si quiere puede igual comentar, pueden ir comentando igual por el grupo de chat y así también vamos a ir dando lectura a sus comentarios. ¿Por qué razón les digo que nosotros necesitamos comentar y hablar todo esto de la educación ambiental? Porque muchos de ustedes deben conocer acerca de ya de lo que es la educación ambiental, ¿verdad? No tenemos referencias acerca de qué es el medio ambiente. Esto del medio ambiente no solamente tenemos que mencionarlo en manera teórica, tal vez tendríamos que ya ustedes tal vez han ejecutado algunas acciones. ¿Qué acciones nosotros estamos desarrollando dentro del medio ambiente? ¿Qué acciones estamos ejecutando nosotros como sociedad? Porque a veces nosotros hablamos de la sociedad, hablamos de la comunidad, pero no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que vivimos en esta sociedad. Somos nosotros mismos los que estamos ejecutando dentro, hasta en nuestro hogar, desde nuestro hogar hacia afuera. ¿Qué acciones somos las que nosotros estamos realizando?
en beneficio o en beneficio o tal vez en perjuicio de nuestro medio ambiente. Vayamos viendo que ya existen ciertas estrategias para implementar la educación ambiental dentro de las instituciones educativas, ¿no? ¿Cuáles han sido estas estrategias que han ido implementándose en educación ambiental en las instituciones educativas? Primero, una de las estrategias que se ha ido desarrollando es integrar la educación ambiental en el currículo, ¿no? Podemos ir viendo que este tema del medio ambiente se ha ido implementando en el currículo. En la ley 070 se puede encontrar bastante contenido acerca de en base a los proyectos sociocomunitarios productivos, ¿no? Y es importante incorporar, nos dice, ¿no? Contenidos relacionados con el medio ambiente en todas las áreas del conocimiento. Como estamos viendo que los objetivos de nuestro modelo educativo es holístico, integrador, entonces al decir que va generando durante todas las áreas del conocimiento, se toma en cuenta al medio ambiente incorporándolo en esta currícula. Antes solamente se hablaba del medio ambiente en una área, ¿no? Que eran las ciencias naturales, pero desde que nos dice que ya tenemos que ir integrando todos estos conocimientos, nos dice que tenemos que empezar desde las ciencias naturales hasta las humanidades, ¿no? Y que se puede abordar temas como la conservación de la biodiversidad, la gestión de recursos naturales y el cambio climático. Al hablar de la conservación de la biodiversidad, nosotros aquí en Bolivia tenemos una biodiversidad amplia, una biodiversidad en cada lugar, ¿no? Que está generándose también una preocupación porque no estamos llegando a cuidar esta biodiversidad. Estamos escuchando ya de animales que están en peligro de extinción en cada zona de nuestro país, no solamente en las zonas donde uno se imagina que debe haber este tipo de situaciones por diferentes aspectos económicos, culturales, no, también está afectando en todo el país. La gestión de los recursos naturales, vemos que esta gestión no está siendo realizada de una manera adecuada. Estamos viendo que están afectándose los ríos, están afectados por las diferentes circunstancias económicas y hasta productivas, también se están afectando estos recursos naturales. Y obviamente todo esto está llegando a qué afectar al clima, ¿no? Y este cambio climático, estos fenómenos que están viniendo año tras año, ahora estamos sufriendo otro fenómeno climático que está afectando a toda esta zona, lo cual repercute. Por esa razón también nosotros tenemos que ver que no solamente integrar la educación ambiental en el currículum, sino que tenemos que empezar ya a también fomentar la participación activa. No solamente brindar el conocimiento, como hemos dicho hace rato, la educación ambiental no solamente es informar un medio de información, cómo estamos en el medio, ¿no? Sino tenemos que hacer que fomentar la participación activa. ¿A qué se refiere esto? Debemos involucrar a los estudiantes en proyectos y acciones concretas, nos dice, relacionadas con la conservación y el cuidado del medio ambiente, que es fundamental para que internalicen los valores y prácticas sostenibles. Em, Existen ciertas contradicciones dentro de lo que es el área educativa, ¿no? Porque nosotros decimos que tenemos que cuidar el medio ambiente, que tenemos que tener una participación activa, pero nos limitamos a ciertos aspectos como como una socialización de la importancia del medio ambiente, ¿no? Pero no hacemos así que los estudiantes concreten esta información hasta en su diario vivir. Por ejemplo, hay decimos que cuidemos el medio ambiente, el control de los residuos, que no exista más basura, ¿no? Pero salimos del colegio y vemos que alrededor del colegio, por ejemplo,
cuando había esto de la pandemia, que todos lo hemos vivido, si uno entraba o iba a los colegios y salía de los colegios, podía darse cuenta cómo estábamos de contaminados, ¿no? Alrededor del colegio era todo lleno de barbijos. Y uno decía, pero ¿dónde está nuestra conciencia ambiental? ¿Por qué cuando estamos pasando esto de la pandemia parece que todos nos acoplamos a la pandemia y nos olvidamos de lo que era el medio ambiente? ¿Se imaginan ahora cuando tengamos que ver si es que escarbamos un poco la tierra, vamos a encontrar capas y capas de barbijos, ¿no? Muchos de nosotros no nos hemos olvidado en ese momento del cuidado ambiental, nos hemos olvidado de esta concientización, ¿no? Por esa razón es que a veces nosotros decimos que realmente no existe un manejo adecuado al decir que tenemos que no solamente integrar esta concientización en una educación ambiental, sino que tenemos que hacer que ya exista una participación concreta, real, que los jóvenes, los niños y hasta los más de la primera infancia empiecen ya a hacer acciones concretas, ¿no? También tenemos que promover el aprendizaje experiencial. ¿Qué se refiere esto? Es que nosotros a veces solamente le hacemos imaginar a los jóvenes o imaginar o utilizar un ámbito en el cual no les hacemos dar cuenta de una vivencia experimental en las actividades prácticas, ¿no? Y dentro de lo que es una educación ambiental. En esto nos dice que deberíamos de hacerles experimentar. Yo sé que a veces es muy complicado el hecho de llevar a los alumnos a un medio ambiente, sacarlos del área urbana y llevarlos a un área rural, que sería lo ideal, ¿no? Para que ellos empiecen a conocer estas experiencias de cómo el medio ambiente es tan entrelazado que no solamente tenemos que imaginarnos que un parque, ¿no? Sino que hay que imaginarse también cómo es el cuidado de que tenemos que desarrollar en estas áreas. Pero tendríamos que empezar a desarrollar promover este aprendizaje experiencial. También nos habla otro, que es otra estrategia, el de establecer alianzas con organizaciones ambientales, ¿no? Las instituciones educativas pueden beneficiarse de la colaboración con organizaciones no gubernamentales y entidades dedicadas a la conservación del medio ambiente. Esto puede brindar recursos, capacitación y oportunidades de aprendizaje adicionales para los estudiantes. Estamos hablando ahora dentro del ámbito educativo de la comunidad, ¿no? La comunidad ahora ya no tiene que estar tan apartada de la educación. Ahora nos dicen que la comunidad tiene que ser partícipe, tiene que entrar, ya no tiene que ser la unidad educativa como ese mundo aislado donde solamente se da enseñanza de contenidos, sino nos dice que tenemos que empezar nosotros, tanto la unidad cómo la comunidad tiene que empezar a ser partícipe de todo este proceso de enseñanza, ¿no? Y establecer con alianzas con organizaciones nos ayudaría bastante, nos indica a promover que no solamente existe hacer ver que a los jóvenes, no solamente como parte de docentes somos los únicos que estamos viniendo y promoviendo esta educación ambiental, ¿no? Sino hacer convenios con diferentes, o solicitar a los diferentes institutos, ¿no? Y que vengan y cuenten su realidad. Por ejemplo, imagínense que vayan los bomberos, y que empiecen a contar esta experiencia de cómo es realmente estar en un incendio forestal, qué cosas son las que ellos tienen que ver, animales muertos, animales quemados, o sea, toda esa tragedia, todo esa imagen que tal vez ellos puedan venir y socializar. ¿Para qué? Para crear una conciencia más real y más concreta. Entonces, a eso nos dice que establecer estas alianzas, ¿no? Con estas organizaciones para que podamos realmente empezar
a fomentar lo que es una conservación del medio ambiente. Capacitación también al plantel educativo, porque como les digo, el ámbito del medio ambiente es sumamente amplio. No solamente se habla de un solo tipo de medio, existen bastantes tipos de medio ambiente y para poderlos conservar necesitamos también nosotros como parte educativa conocer cada una de estas instancias, ¿no? Conocer, ¿para qué? Para poder brindar una capacitación concreta con bastante conocimiento y también tener una oportunidad de aprendizaje adicional. Es muy interesante el hecho de que rescatemos todas estas experiencias de estas instituciones. Muchas de estas instituciones vienen trabajando y aunque no querramos, son las más invisibilizadas el ámbito dentro del ámbito público, porque a veces los que trabajan en el medio ambiente lo hacen de una manera alejada, lo hacen de una manera, hasta a veces podríamos decirlo, como una especie de voluntaria, ¿no? En la cual nos refleja que nosotros no le damos la respectiva importancia. A veces hasta en los medios de comunicación nosotros elegimos, o si los medios de comunicación eligen otro tipo de noticias, mucho más, podríamos decirlo, hasta amarillistas, a buscar este tipo de noticias que nos podían ayudar. Claro que ahora ponen las noticias ya de los efectos que está pasando en el medio, ¿no? Las consecuencias de lo que estamos viviendo de toda esta falta de cuidado ambiental. Eso sí lo vamos a ver, pero tal vez las cosas positivas, que también hay cosas positivas, tal vez hay programas que realmente están funcionando en cuestión de el cuidado ambiental, el cuidado de los recursos, pero esas cositas no las vamos a poder identificar. ¿Por qué? Porque a veces no nos llaman la atención, ¿no? O no promueven lo que es este mundo como quien dice, este mundo que quiere solamente imaginarse o escuchar cosas, en el caso de las noticias, en el caso más que todo negativas, ¿no? También vamos viendo que la educación ambiental en la formación de profesionales debemos ser comprometidos con el medio ambiente. ¿Qué es lo que nos dice la educación ambiental en la formación de profesionales? Uno, nos dice que nosotros como profesionales debemos estar comprometidos. ¿Por qué? Porque es esencial, nos dice, para que los futuros profesionales adquieran conocimientos y habilidades relacionadas con la sostenibilidad y la conservación. Nosotros tenemos que imaginarnos ahorita que varias de las generaciones anterior a las nuestras han ido buscando diferentes alternativas para generar una conciencia ambiental, pero nosotros ahora tenemos este gran papel que creo que es más fundamental que el que teníamos hace unas generaciones pasadas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos que ahora no solamente generemos una conciencia, sino que debemos no solo proporcionar conocimientos técnicos, sino que también tenemos que hacer que promueven una adopción de una mentalidad proactiva y comprometida con el cuidado del entorno. ¿A qué quiere decir proactiva? Proactiva nos quiere decir que no necesariamente tenga que estar basado en pensar qué van a hacer las instituciones, qué van a hacer las organizaciones, qué va a hacer los tres ámbitos gubernamentales, ¿no? No, si no nos dice una mentalidad proactiva. Empezar a decir qué voy a hacer yo desde mi hogar, qué voy a hacer, cómo voy a contribuir yo desde mi unidad educativa, cómo voy a contribuir yo desde mis conocimientos técnicos, cómo voy a promover esta conciencia. Si nosotros como individuos no empezamos a adoptar esta mentalidad proactiva y que esté comprometida con el cuidado del entorno, vamos a tener que empezar a
tener estas condiciones donde nuestros futuros profesionales o nuestros futuros estudiantes no van a tener estos conocimientos y estas habilidades para poder hablar de la sostenibilidad y la conservación. También tenemos que estar capacitados para abordar los desafíos ambientales de manera integral, nos dicen, ¿no? Considerando que aspectos sociales, aspectos económicos y también aspectos ambientales. Como les decía, esto del medio ambiente es un entrelazado entre diferentes elementos. Y viéndolo de manera integral, hay que ver consideraciones, aspectos sociales, aspectos económicos y aspectos ambientales, porque todo esto del ambiente afecta en lo económico, ¿no? Y a veces lo económico es un gran Mm, creemos que lo económico es el gran problema que tenemos para seguir cuidando nuestro medio ambiente, ¿no? Y también está obviamente los aspectos sociales, porque si nosotros nos damos cuenta, el ámbito social también forma parte fundamental de la que es una conciencia ambiental, ¿no? Pero hasta dónde nosotros como sociedad necesitamos cuidar el medio ambiente, hasta dónde nosotros, una parte de la sociedad tal vez sí quiere cuidar el medio ambiente y otra parte tal vez simplemente está buscando sus intereses temporales y sus intereses sociales o individuales, o hasta políticos, ¿no? Que también vamos a ver qué afectan, cómo afecta en el medio ambiente, ¿no? Esta educación ambiental también nos dice que en los planes de estudio de las carreras debemos garantizar que los futuros profesionales estén preparados para enfrentar estos retos. Entonces, al decir que desde dentro de la currícula van a plantearse en los planes de estudio, pero como hemos dicho, ya no debemos hacerlo solamente de una manera teórica, debe ser ya de una práctica, debe ser ya realizado de una manera más práctica e investigativa, científica, para que no solamente busquemos ya ahora una conciencia del, una conciencia de los efectos, sino cómo ahora nosotros podemos resolver estas consecuencias, ¿no? Cómo ahora nosotros podemos hacer que sea más sostenible nuestra vida sin afectar lo que es el medio ambiente. A esto se refiere cuando decimos que esta educación ambiental debe de empezar a estar comprometida con el medio ambiente. ¿Para qué? Para tener este tipo de profesionales. Mm, mm, mm. El medio ambiente natural y el medio ambiente construido. Ustedes escucharán que existe el medio ambiente natural, pero también existe el medio ambiente construido. ¿A qué nos vamos a referir? La diferencia es que el primero se da, como bien su nombre lo indica, de un medio de forma natural. Al decir de forma natural, estamos hablando de todo lo que nosotros podemos ver que tiene un ciclo, ¿no? Una presencia que ya está planteado de manera establecida, que tiene su propio ciclo de vida, mientras que un ambiente construido, o sea que estamos hablando del segundo, es aquel medio ambiente que el ser humano ha modificado. No, el ser humano ha empezado a modificar los medios, ¿no? Por ejemplo, uno no se imaginaba que en el desierto se podía hacer unas islas, ¿no? Y ahora, gracias a lo que el hombre ha empezado, el ser humano ha modificado este medio ambiente, se puede hablar de un medio ambiente construido. En este sentido, dice que podemos hablar de paisajes naturales y hasta paisajes culturales. El ser humano ha empezado a modificar, ¿no? Pero también nos ha dado cuenta del impacto que puede tener este cambio, porque querramos o no, el medio ambiente natural está formado por el clima, la geografía, la fauna, la flora y todo lo que existe de forma natural.
También vamos a ir viendo qué tipos de medios podemos conocer. Está el medio ambiente natural, que es el que hemos mencionado, que está formado por todos los elementos. También está el medio ambiente cultural, que es el formado por los objetos fabricados por el hombre o sus actividades socioeconómicas. Está el medio ambiente terrestre, que es aquel que se desarrolla en la superficie de la tierra. Está el medio ambiente acuático, que es aquel que se desarrolla en el agua, ya sea dulce o salado, ¿no? También vemos el medio ambiente aéreo. El medio ambiente aéreo, que es el que se desarrolla en el aire o en la atmósfera. Todos estos tipos de medio son aquellos que están entrelazados, ¿no? Podemos ver que estos medios ambientes naturales, como los que tenemos aquí, también han venido siendo alterados por el medio, por el humano, ¿no? Por esa razón también se habla de un medio ambiente ya construido. El entorno socioambiental también nos dice que puede ser natural, el cual no ha sido intervenido. Este medio natural no ha sido modificado y no ha sido transformado. Mientras que cuando hablamos de este medio construido, está formado por todo lo creado y está también alterado por el hombre, ¿no? Y también hay algunas que tienen sus actividades que son insostenibles con los recursos naturales. Ahí tenemos esta diferencia entre el medio natural y el medio ambiente y también los tipos de se pueden encontrar del medio. Ahora vamos viendo un poco lo que es la educación y gestión ambiental. ¿M? Al hablar de educación y gestión ambiental, vamos a irnos refiriendo a dos aspectos fundamentales. La educación ambiental ha ido recorriendo un, ha recorrido un interesante camino en cuyo final se ha encontrado o fusionado con la educación para la sostenibilidad. Eso es lo que nos menciona Benayas y Marcen en el 2019, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que como sabemos, se ha ido la educación ambiental hasta terminando en un ámbito que es la educación ya para no, como hemos dicho, no solamente concientizar ahora o reforzar estos criterios de conservación, sino ya vamos hablando de una educación para la sostenibilidad, ¿no? La educación ambiental no solo tiene esa capacidad de intentar modificar conductas, sino también los estilos de vida, las formas de convivencia y aspiraciones de futuro. Por lo tanto, se constituye en un componente principal del desarrollo sostenible. ¿M? Para esto también nos dice que la gestión ambiental se está viendo como un proceso que está orientado a resolver, a mitigar y a prevenir, bueno, más que todo a prevenir los problemas de carácter ambiental, no solamente con un propósito de conservación, sino ahora con un propósito de lograr un desarrollo sostenible. También nos dice que cuando hablemos de esta educación y ambiental, como lo hemos ido viendo, nos tenemos que hablar de que esta gestión ambiental pueden enfrentarse a diferentes retos y desafíos que se van imponiendo, pero cuando hablemos de gestión ambiental tenemos que verlo como un proceso. Este proceso, más que todo, que está orientado a resolver, a mitigar y prevenir los problemas de carácter ambiental, nos dice, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible. Esto ya lo menciona desde el Observatorio Ambiental de Bogotá. Cuando hablamos de la gestión ambiental, primero hablemos de que esta gestión ambiental nos dice que aporta una serie de instrumentos y procesos de mejora continua y de cumplimiento de regulaciones ambientales. También nos habla de que por medio de la alianza y el actuar
conjunto entre educación y gestión ambiental, pueden enfrentarse los retos y desafíos que impone un camino hacia el desarrollo sostenible, como son el fin a la pobreza, combatir las desigualdades. También nos habla de que debemos empezar a promover la igualdad entre los géneros, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Tanto la educación y la gestión, la educación ambiental como la gestión ambiental van demasiado interrelazadas, ¿no? Van de la mano, porque durante todo este tiempo que se habló de la educación ambiental, llegamos a este término que se llama ahora la gestión ambiental, ¿no? Esta gestión nos dice que vamos a desarrollar procesos de mejora, que hay que empezar a hacer alianzas entre todos, ¿no? Entre todas las instancias que permita que nosotros vayamos ya enfrentándonos a estos retos y a estos desafíos. Nosotros sabemos que mientras más se vaya afectando el medio ambiente y no hagamos una buena gestión de estos recursos, lo que vamos a dar es paso a que existan diferentes efectos, como el incremento de la pobreza, la desigualdad entre las sociedades, ¿no? Que algunas sociedades se beneficien más con el consumismo, otras sufran los efectos de este consumismo. Entonces también tenemos que empezar a ver que nosotros no estamos, en base a estas desigualdades, empezar a construir unas sociedades más pacíficas, ¿no? Hemos visto que las guerras, por ejemplo, cómo bien, sabiendo que hay una guerra, cómo ha venido afectando cuáles son los efectos que han tenido, no solamente a nivel internacional, hasta lo hemos sentido aquí en lo nacional. Por eso estos efectos nos dice que nosotros tenemos que empezar a pensar no solamente que los que gastan los recursos están allá, los que están como que desechando están evitando la conservación del medio ambiente, están en el extranjero, están fuera de no, estamos nosotros siendo parte de este cambio y de este proceso de lo que es la educación ambiental, que debemos empezar a orientar hacia un desarrollo sostenible. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un desarrollo sostenible? Vamos a empezar a hablar de que en las últimas décadas ha habido una transformación pedagógica con respecto al alcance y el propósito de la educación ambiental para orientarle hacia dónde, hacia un desarrollo sostenible. La educación ambiental ha venido recorriendo este camino interesante, ¿no? Donde ha venido fusionándose la educación para la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir sostenibilidad? Es ya más que todo hacer una sostenibilidad de todos nuestros recursos, pensando una educación para el futuro. La educación para el desarrollo sostenible existe representar nuestro modelo de desarrollo y nuestro sistema, nuestras políticas y nuestras prácticas educativas. Entonces, esto es mucho más grande, es mucho más macro. Nos dice que debemos repensar este modelo de desarrollo que tenemos todos los países, ¿no? Nuestros sistemas, ya empezar a hablar también de las políticas, de estas prácticas educativas. Y con ello, ¿qué se busca? Se busca que los individuos, independientemente de su edad, de su sexo, de su raza o cualquier otra diferencia, estén más que todo sensibilizados, formados y capacitados para tomar decisiones y por consiguiente actuar según las estructuras de su propia cultura hacia un futuro más sostenible. Esto ya nos los mencionaba Benayas cuando ya hablaba de la educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Ya que este es un contexto que se va a ir evidenciando en cuatro aspectos, ¿no? El contexto, la multidimensional, lo global y la interacción compleja.
La educación debe trabajar en una era planetaria para la identidad y la conciencia terrenal de lo que es un desarrollo sostenible. No nos olvidemos que esta educación ambiental viene ligada ya desde los 80. Ya cuando hubo un informe de Brundtland, ya se planteaba el concepto del desarrollo sostenible, que ahora es manejado y utilizado y hasta discutido por las naciones que independientemente de su ubicación geográfica. También podemos ir viendo que este concepto de desarrollo sostenible tiene dos vertientes de orígenes. Uno de ellos es de que el concepto de desarrollo, la primera se encuentra ligada a la economía. ¿M? En este contexto, hubo quienes criticaron durante la década de los 70 el modelo de crecimiento económico en el cual estaban embarcados los países industrializados, ¿no? Y la segunda vertiente es la que está relacionada ya con el nacimiento de la crítica ambientalista al modo de vida y consumo de las sociedades contemporáneas. También estas críticas se vinieron expandiendo en América Latina durante ya la década de los 80. ¿Debido a qué? Debido a la crisis social y esta crisis social y económica que empezaba a padecer por todas las naciones, ¿no? Y este segundo grupo de estos críticos ambientalistas empezó a poner este gran énfasis en el modo y el consumo de vida que tenemos, ¿no? Especialmente los países industrializados que nos indican que no es sustentable en el tiempo. Y lo estamos viendo porque muchos efectos que se han ido viendo, imagínense desde la década de los 80 que ya estamos hablando de estas análisis y de estas autocríticas que han ido realizándose, ya estamos viendo que en sí el desarrollo de estos países industrializados ha sido que no están sustentables ya, ¿no? ¿Y qué más nos dice? Que el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Vemos que, por ejemplo, el fenómeno como el calentamiento global, el cambio climático, la destrucción de esto, la destrucción, por ejemplo, de la capa de ozono, la fragmentación de las comunidades naturales o, en todo caso, la degradación de ambientes urbanos, también han sido acogidos por otros grupos sociales organizados, corrientes ecologistas, ¿no? También por las universidades, que en otros ámbitos ya están empezando a tener centros de investigación en base a un desarrollo, en base a un análisis de todo esto que está afectando al medio ambiente. Por esa razón es que nos dice que tenemos que empezar a ver al desarrollo sostenible como aquella que no solamente tiene que ir viendo unas necesidades de esta generación, sino también tenemos que ir viendo ya las necesidades que va a tener las generaciones futuras, ¿no? Tal vez este desarrollo sostenible nos habla de que no trata de lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, ¿no? En base a estos pilares que podemos ver en este gráfico, ¿no? ¿Cuáles son estos pilares, los cuales nos dice? Está el pilar social, está el pilar económico y está el pilar medioambiental. Dentro de estos tres pilares nos habla de qué, de que tenemos que hablar un desarrollo sostenible que tiene que ser equitativo. ¿Equitativo en qué aspecto? En que nosotros como países, desde una comunidad, no tenemos que hacer esta diferenciación, ¿no? Los recursos tienen que tenerse tanto buscar a quién le faltan los recursos y buscar cómo hacer un proceso equitativo para que este beneficio y este uso racional de nuestros recursos vaya de forma equitativa entre todos. También tiene que ser vivible, nos dice, ¿no?
Este pilar, tanto el social como el medioambiental, va a propiciar que tengamos una sociedad que esté en armonía con la naturaleza, con el medio ambiente, una armonía entre la sociedad, que todos tengamos este conciencia, pero en beneficiarnos en base al uso racional y el desarrollo sostenible de nuestros recursos, ¿no? Pero nosotros podemos imaginarnos de que donde más va a afectar este punto es en el ámbito económico, ¿no? Y sabemos que el ámbito económico es una de las fuerzas para lo cual nos permite, que va ligada demasiado estrecha con lo que es el medio ambiente, el consumo de recursos. Nosotros no podemos imaginarnos una todo lo que tenemos si es que no sería elaborado en base a unos recursos ambientales. Entonces, tenemos que buscar, pero que todo este aspecto sea viable. ¿Viable para qué? Para que sea un desarrollo sostenible, un desarrollo en el cual podamos pensar que nuestras generaciones futuras puedan tener también esta capacidad de poder satisfacer sus necesidades. Por esa razón es que este desarrollo sostenible nos habla de estos tres pilares y dentro de estos tres pilares está un equilibrio para poder desarrollar un desarrollo económico, un desarrollo social, pero todo esto con un enfoque de un cuidado y protección del medio ambiente. También no nos vamos a olvidar de que en la Asamblea de la General de las Naciones Unidas, esto ya como es un ámbito más internacional, podemos identificar que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible. En ella, en esta asamblea, cada país que ha firmado de esta declaración tiene la obligación de trabajar para determinar sus propias prioridades y también su modo de intervención. Por esa razón, nos dice que los objetivos y los planes a futuro están definidos ya localmente para satisfacer estas condiciones ambientales, sociales y económicas de cada país, en base a este punto que es el desarrollo sostenible. Podríamos decir entonces que el desarrollo sostenible nos ayuda a satisfacer las necesidades, ¿no? Pero que suministrando los bienes necesarios para toda la población mundial. En ese aspecto estaríamos hablando del punto equitativo, ¿no? Satisfaciendo y reduciendo al mínimo todos estos efectos negativos de la actividad económica, tanto en el consumo de los recursos como la generación de residuos, que es lo que ahorita nos estamos llenando, ¿no? Los residuos que vienen de otros países, los residuos que nosotros mismos aquí en Bolivia no tenemos un buen plan o programa de uso y manejo de los residuos, de tal forma que sean soportables para las futuras generaciones. También tenemos que mencionar que este aspecto ya está siendo mencionado dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es la ODS, que forman el cuerpo central de la Agenda 2030, ¿no? Donde se destacan el trabajo en alianzas para que una agenda de desarrollo sostenible, donde todos los países van y firman y están enmarcados dentro de estos objetivos del desarrollo 2030, tiene que estar, tiene que haber unas alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Esta alianza nos va a permitir construir sobre la base de principios y valores una visión compartida y objetivos comunes que otorgan ¿qué? Podríamos decirle una prioridad a las personas y al planeta. Y que todo esto es necesario no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, regional y hasta, obviamente, en nuestro marco nacional. Dentro de este marco internacional que interpela la educación y la gestión ambiental, debemos trabajar dentro de un trabajo mancomunado, ¿no?
¿Para qué? Para que, como bien nos dice, que debemos de hacer en esta agenda para que sea sostenible lo que es un desarrollo. Porque si nosotros no empezamos a trabajar en base a este trabajo mancomunado, vamos a tener diferentes enfoques en el cual no vamos a poder fortalecer el objetivo común que todos tenemos que tener, ¿no? Asimismo, nosotros como país debemos fijar nuestras propias prioridades ambientales. ¿Por qué razón? Porque no lo que está, sabemos que todo lo que pasa a nivel mundial nos afecta, pero también nosotros eh, como país tenemos que empezar a buscar nuestras propias prioridades ambientales, eh, las cuales van a tener que ser evaluadas, van a tener que ser concientizadas, van a tener que ser de cierta manera eh, mm, autocrítica nuestra como país de decir hasta dónde nosotros tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Y cómo lo vamos a poder lograr, cómo lo vamos a poder nosotros realizar como país, qué acciones concretas son las que nosotros tenemos que ir desarrollando, ¿no? Ante la contaminación, el cambio climático, qué valores ambientales son aquellos los que nosotros tenemos que ir desarrollando desde lo que son nuestra primera infancia, ir generando una conciencia ambiental, ¿no? Esta conciencia ambiental, como bien lo hemos dicho, no solamente es un proceso que interviene en las personas en la edad adulta o cuando realmente ya estamos interviniendo en lo que son los recursos, el uso, el manejo de nuestra cotidianidad, sino debemos mencionarlo desde etapas iniciales en la vida de las personas, ¿no? Desde lo que es una primera infancia ya que debemos empezar a darle una esfera actitudinal y comportamental, que esto debe intervenir en todas las etapas del desarrollo personal de los individuos. Al iniciar todo esto de lo que es la educación ambiental que hemos ido viendo, uno de los principales objetivos que tenemos con la educación ambiental es lograr que la población mundial no solamente tendríamos que estar tomando ya una conciencia sobre el medio ambiente en el que vive, que se interese por él y sus problemas y que adquiera los conocimientos, los comportamientos y buscar las soluciones mediante estrategias, mediante lo que hemos ido viendo, ¿no? Intervenciones educativas que provoquen lo que es la interrelación más concreta en la realidad. Una ecología profunda, a lo cual nosotros quisiéramos ir llegando. Los problemas ambientales que nosotros tenemos ahorita van más allá de lo ecológico. Estos problemas ambientales ya están afectando lo que es la naturaleza y obviamente esto tiene una correspondencia material. Por tanto, es susceptible a ser adquirida y modificada, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ver, esta complejidad ambiental, implica los conocimientos, la combinación de que debemos fortalecer entre conocimientos inter y transdisciplinarios. Debe haber un diálogo de saberes y el reconocimiento de la subjetividad al momento de abordar estos problemas que nosotros los vamos a ir, bueno, y que los vivimos cotidianamente, los vivimos y los conocemos dentro de lo que es nuestro cotidiano vivir. Muy bien. Hasta aquí vamos viendo lo que es el desarrollo sostenible. Y yo creo que ha ido, vamos viendo que está alguna consulta, algún aporte que quieran desarrollar hasta este punto. Ujú. Vamos conociéndonos un poquito. ¿Alguien que quisiera aportar?
¿Algún comentario acerca de lo que estamos hablando hasta el momento? Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Ya tenemos avanzado todo nuestro contenido y como les decía, es importante que nosotros mm, es importante que nosotros vayamos fortaleciendo todo esto del medio ambiente. Hemos ido desarrollando los conceptos, hemos ido desarrollando la importancia, hemos desarrollado más que todo, cuáles son las diferencias entre el medio ambiente, la gestión ambiental, dentro de la gestión ambiental ya estamos hablando también el desarrollo sostenible, como en el desarrollo sostenible ya se está planteando en las metas de los objetivos del 2030, que también ya los vamos a ir viendo en la siguiente sesión, que es el día de mañana, donde ya vamos a irnos a referir a un marco más legal, un marco más jurídico en el cual vamos a ir viendo, porque también tenemos que no alejarnos de la legalidad, porque todas estas transformaciones también tienen que tener un efecto, pero también tienen que estar ya enmarcados dentro de un marco político y vamos a ir analizando y verificando cómo se ha ido evolucionando también estos aspectos en el marco legal, cómo es que nosotros como sociedad hemos ido planteándonos leyes, normas, para que no decir solamente que hemos hecho un mal uso de nuestros recursos o ver bajo esos efectos que hemos ido teniendo, cómo nosotros nos hemos ido protegiendo jurídicamente, no solamente en el ámbito local, también vamos a ir viendo lo que es un marco legal desde lo internacional, desde lo nacional hasta llegar a lo local. Muy bien. Eso va a ser lo que vamos a desarrollar el día de mañana para que podamos ir fortaleciendo también nuestros conocimientos en este marco. Ujú. Hasta aquí vamos a llegar. Si alguien tiene alguna duda, consulta, mm, no hay dudas ni consultas. Muy bien. Entonces, yo creo que nos vamos a ver el día de mañana. Ya saben, nuestros horarios están establecidos. Eh, Nuestro horario está desde las 14:30 o creo que son desde las 14, bueno, pero empieza desde las 14 y concluimos a las 4, ¿no? Muy bien, entonces un gusto haberlos conocido, un gusto haberles tenido ya en este segundo módulo. Como ustedes ven, el medio ambiente es un tema muy interesante y que nos lleva a la conciencia, nos lleva a lo que es más que todo una autocrítica y que seamos nosotros también personas proactivas, nos dicen, ¿no? En el hecho de ser proactivas también nos dice que tengamos que hacerlo en todos nuestros ámbitos, no solamente en el ámbito laboral, en el ámbito social, también un ámbito individual. Y por esa razón también tenemos que empezar a pensar qué es lo que nosotros estamos haciendo como individuos desde mi hogar en beneficio de una crítica, ¿no? No solo una crítica saludable. ¿Para qué? Para también ir proponiendo o generando, como hemos visto en nuestras diapositivas, con que tenemos que empezar a sacar estos profesionales o estos estudiantes ya en el ámbito creativo, en el ámbito concreto, y no solamente generarles una conciencia, sino también habilidades concretas, conocimientos concretos en los cuales ellos al salir de o estar inmersos dentro de este campo laboral, que todos nosotros vemos que generamos una economía o buscamos un ámbito laboral profesional para generar una economía, pero que esta economía sea en base a un desarrollo sostenible, ¿no? Que no busquemos profesionales que sigan pensando en cómo utilizar nuestros recursos, pero sin generar esta conciencia en la utilización de un desarrollo sostenible. Muy bien.
Gracias, Ana, por su opinión. Dice Ana que el medio ambiente es el centro de todo. Sí, tiene muchísima razón, Ana. Exacto, es el medio, aparte donde todos, como hemos visto, es un entrelazado entre todo, ¿no? Vida, cultura, sociedad. Si no tenemos nuestro medio ambiente donde podemos desarrollarnos todo eso, no lo vamos a poder lograr. Está bien. Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana. Ah, como no hay más dudas, no hay consultas, nos vemos y les los espero. Cualquier duda o consulta estamos en el grupo, así que estamos atentos a cualquier duda. Un gusto conocerlos y nos encontramos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, Alicia. Hasta luego. Que tengan un bonito día, el resto del día. Nos vemos, Licen. Hasta luego.